Ahora, en un mol de átomos de calcio, ¿a qué equivalen? ¿A cuántos átomos equivale un mol? 6,02 por 10 a la 23. 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? ¿Moléculas de calcio? Átomos, no, átomos. Átomos. Átomos de calcio, ¿sí? Sí. ¿Entienden cómo es el racionamiento y cómo se tiene que leer? Ahora, vamos con lo mismo para el ácido carbónico. Bien, si yo les pregunto, en un mol de ácido carbónico, yo les hago la pregunta, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en un mol de ácido carbónico? 3. 3. O sea que fíjense, ustedes me están diciendo que hay 3 átomos de oxígeno en 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido carbónico. ¿Les parece lógico? No. No. Bien. Entonces, en un mol, la pregunta es, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en un mol de ácido carbónico? Yo sé que por cada mol de ácido carbónico o por cada molécula de ácido carbónico, ¿cuántos oxígenos hay? Ahora sí, por ¿No cada tenés que hacer molécula, 6,02 por 3? exactamente, fíjense, por cada molécula de ácido carbónico, ¿cuántos oxígenos hay? Por cada molécula. No Por entendí cada, la pregunta. por cada molécula de ácido carbónico, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos oxígenos hay? Hay 3 oxígenos. La respuesta es, hay 3 oxígenos, Y 3, ¿no? ¿sí? Bien, ¿me siguen ahí? Sí, profe. Por cada molécula de ácido carbónico hay 3 oxígenos. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en un mol de ácido carbónico? ¿Yo sé cuántas moléculas hay de ácido carbónico en un mol de ácido carbónico? Sí. ¿Cuántas? 6,02 por 10 a la 23. Bien. ¿Y cuántas? Y si hay 3 moléculas por cada una de esas moléculas, si hay 3 moléculas de oxígeno por cada una de esas 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido carbónico, la pregunta, volvemos al inicial, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en un mol de ácido carbónico? 18,06 Lo que tengo que por hacer 10 a es, la 20. si yo sé que por cada molécula de ácido carbónico hay 3 oxígenos, ¿sí? Yo sé que, supónganse, en una molécula de ácido carbónico, ¿cuántos oxígenos habíamos quedado que había? 3. 3. ¿Cuánto es un mol de moléculas de ácido carbónico? 6,0. 6,02 por 10 a la 24. A la 23. En 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido carbónico, X. ¿Saben cómo resolver esta reglita de 3 simple? 1,806 por 10 a la 23. No.
Sería 18, Se multiplica No me dio cruzado y se divide el lado. 18,06. Ustedes saben, primero, la primera pregunta que yo les hago, porque no lo sé la verdad, es si ustedes saben resolver regla de 3. ¿Saben cómo hacerlo? Sí, Sí. profe. Sí, ¿Cómo tienen que hacer? Tomar este numerito y ¿qué? Lo multiplicarlo por 3. multiplicamos por 3, Multiplicarlo por 3 y luego lo dividimos. Dividirlo Por por uno. 1. por 1. ¿Bien? Por 1. Entonces, ¿cuánto les da eso? 1,806 por 10 a la 24. Por día a la 24. ¿Sí? Bueno, a mí me da 18,06 Por por día a 10 la a la 23. 23. Que Es lo sería lo mismo. mismo. A mí me da Es lo mismo. Ahora, eso lo tenés que saber bien porque cuando vayas a hacer el parcial, el parcialito de ingreso, vos vas a tener un solo valor, una sola respuesta, ¿sí? O vas a tener 1,8 por 10 a la 24 o 18 por 10 a la 23. Vos tenés que saber que esos dos números significan lo mismo, ¿sí? ¿Me Sí, profe. entienden? Sí, sí. Les aviso por la duda. 1,806 por 10 a la 24, ¿qué? Átomos o no. ¿Átomos de qué? De oxígeno. ¿Bien? Esa es la respuesta. ¿Lo ven ahí con el color negro? ¿Con el color rojo? Sí. Bien, fíjense que las reglas de 3 tienen que respetar algo, ¿sí? De la flechita, fíjense acá, de la flechita que les estoy marcando para la izquierda, si yo empecé hablando de moléculas, abajo cuando arme la reglita de 3 también tiene que ser de moléculas, ¿sí? No puedo mezclar la regla de 3, ¿sí? No puedo mezclar cosas, ¿sí? O En la sea, regla de tiene que 3. seguir una misma unidad. Una misma unidad por cada lado de la flecha. Es decir, que si yo del lado izquierdo de la flecha estoy hablando de molécula, acá abajo también tengo que hablar de moléculas. Si en el lado de la derecha empecé hablando de átomos, el resultado tiene que ser de átomos. ¿Sí? No puedo mezclar esto, no pueden ser moléculas y acá haber átomos, o acá átomos y acá moléculas. ¿Sí? No puedo mezclar la, los, los conceptos cuando cambio la posición de la flecha, ¿sí? Si acá empecé hablando de moléculas, abajo también voy a hablar de moléculas, ¿sí? Si acá empecé hablando de átomos, el resultado va a ser átomos, ¿sí? Yo no puedo, por ejemplo, poner una molécula, en una molécula de ácido carbónico, hay 3 átomos de oxígeno, en 6,02 por 10 a la 23 átomos, hay tantas moléculas. ¿Sí? Eso no lo puedo hacer. ¿Sí? No puedo mezclar desde de la flechita esta para la izquierda, no puedo mezclar acá átomos y moléculas, y en la flechita de la derecha no puedo mezclar de vuelta átomos con moléculas. ¿Sí? Siempre tiene que ser lo mismo, la misma identidad, el mismo concepto. ¿Me entienden? Sí, profe, le hago una consulta. Sí. En el hidróxido de calcio, arriba, pusimos que un mol de átomo de calcio es igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio, ¿verdad? Yo lo tenía con que el número de Avogadro era tan solo para las moléculas, no se utilizaba en átomos. No, el número de Avogadro es para lo que sea. Así como vos decís, dame una docena de sándwiches de miga y son 12 sándwiches de miga, dame una docena de empanadas y son 12 empanadas, dame una docena de canelones y son 12 canelones, dame una docena de paquetes de hierba y son 12 hierbas, un mol de átomo de calcio son 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio. Un mol de papas son 6,02 por 10 a la 23 papas. Un mol de moléculas de hidróxido de calcio son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de calcio. Un mol de paquetes de hierba son 6,02 por 10 a la 23 paquetes de hierba. ¿Sí? Ok, ¿Me entendés? sí, sí, se entiende. Bueno,
¿Estamos bien? ¿Alguna duda con el ejercicio? Uno espera que en este punto ustedes ya sepan o ya hayan visto bastante bien todo lo que es el tema de fórmulas y nomenclatura. Eso sí, para hacer la unidad 3 tienen que saber bien la unidad 1 y 2. ¿Bien? ¿Alguna duda de esa parte? No, profe, de mi lado no. Profe, una pregunta. Encima de limitantes, o sea, ¿lo vamos a ver un poco más adelante o se puede ir con ese mismo ejercicio? ¿Reactivo limitante? Sí. Creo que lo vamos a ver hoy. ¿Cuántas clases nos quedan? ¿Nos queda este y uno más o este y dos más? ¿Saben ustedes? Esta y dos más, me parece. La Me tenemos, parece que van a usar una. para la unidad 4, ¿no? O vamos a ir con La unidad 4. Bueno, yo me voy a fijar en el cronograma, si no, complete la redacción, a ver. El 17 tenemos que entregarle Sí. la 4. Sí, no, nos queda este y otra más. Hoy vamos a ver reactivos limitantes también. Bueno, ya lo vamos a ver en los ejercicios que vienen. Veamos un poquito más de esto de átomos y moléculas. Bien, veamos el ejercicio 15. Dice, complete la siguiente tabla de esta sustancia y de esta sustancia. Ahora, yo le pregunto, ¿qué sustancia es esta? nitrógeno 2. Nitrógeno 2. ¿Eso es una molécula de nitrógeno o un átomo de nitrógeno? Un átomo. Una molécula. Una Perdón, molécula de nitrógeno que tiene dos átomos de nitrógeno, ¿sí? Es una molécula diatómica, ¿sí? ¿Se acuerdan qué estado de oxidación tenía este tipo de... ¿Qué estado de oxidación tenían los elementos en este tipo de moléculas? 0. 0, ¿bien? Porque está en estado gaseoso. Sí. Ahora, el cloro. Bien, ¿esto es una molécula de cloro o un átomo de cloro? Una Una molécula. molécula. Una molécula de cloro que tiene ¿cuántos átomos de cloro? 2. 2. 2. Bien, ¿qué estado de oxidación tiene el cloro? 0. 0. Bien. Ahora, fíjense que a mí me está diciendo que para el caso de esta molécula de nitrógeno, tiene una masa de 14 gramos. Bien. Eso me está dando como dato de entrada y me está preguntando cuántos átomos o moléculas hay y cuántos moles. ¿Bien? Primero, acá, ¿qué tengo que saber? ¿Que estoy hablando de átomos o de moléculas? De molécula. De De moléculas. moléculas. Acabamos de decir que el nitrógeno ahí está formando una molécula. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué herramienta puedo utilizar para, con la masa que me está dando, saber cuántos átomos o moléculas hay en 14 gramos de nitrógeno y cuántos moles hay en 14 gramos de nitrógeno? Eso es lo que tengo que averiguar. ¿Bien? Veamos, lo primero que tengo que hacer es ir ¿a dónde? A la tabla. A la tabla y fijarme en qué elemento. En el nitrógeno. El nitrógeno. Bien. ¿Cuál es el peso atómico del nitrógeno? 14. 14. 14. Peso atómico del nitrógeno, 14 unidades de masa atómica. ¿Bien? Ahora, estoy hablando en el ejercicio, estoy hablando de un átomo de nitrógeno o de una molécula de nitrógeno. De una Una molécula. molécula de nitrógeno. ¿Que tiene cuántos átomos de nitrógeno? 2. 2. Entonces, el peso molecular del nitrógeno 2, ¿cuánto va a ser? 28 UMAN. 28. Unidades de masa atómica. ¿Vamos? Ahora, la pregunta es, ¿un mol de nitrógeno cuánto pesa?
un mol de moléculas de nitrógeno? 6,02 por 10 a la 23. P. ¿Pesa eso? Lo que yo tengo que saber es cuánto pesa un mol de 14 nitrógeno. gramos. De nitrógeno 28 molecular. gramos. 28 gramos. 28 gramos. ¿Sí? ¿Siguen el razonamiento, chicos? Sí, Sí. profe. Bien. Ahora, si un mol de esta molécula de nitrógeno pesa 28 gramos, yo tengo una masa de qué, de qué, De ¿de qué me 14. dice? De 14, yo quiero saber primero cuántos moles hay, porque a mí después el saber cuántos moles hay me va a permitir saber cuántas moléculas tengo, ¿sí? Lo primero que tengo que averiguar es cuántos moles tengo para después pasar esos moles a moléculas. ¿Bien? Sí. Entonces, si en un mol de nitrógeno tengo 28 gramos, en 14 gramos, ¿cuánto tengo? Esa es la, 0,5 De moles. esa es la pregunta. ¿Bien? Así quedaría formadita la regla de 3. ¿Bien? Que en un mol de molécula de nitrógeno hay 28 gramos, en 14 gramos de esas moléculas, ¿cuánto tengo? 0,5 moles. Le pueden poner, siempre no se olviden de poner bien de qué están hablando, así no se pierden. Entonces, en un mol de molécula de nitrógeno hay 28 gramos, en 14 gramos hay 0,5 moles. ¿De qué? De De nitrógeno. nitrógeno. De nitrógeno. Bien, entonces ya puedo responder la primer, ya puedo completar una partecita del cuadro. Entonces, en la masa de 14 gramos de nitrógeno, ¿cuántos moles tengo? 0,5. 0,50. 0,5 moles. Bien. Ahora, también me está preguntando el número de átomos o moléculas que hay en esos 14 gramos. Entonces, yo a partir del concepto de mol, yo sé que en un mol de nitrógeno, ¿cuántas moléculas de nitrógeno tengo? 6,02 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. Bien. ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, ¿cuántos moles tengo yo en esos 14 gramos? ¿Cuántos moles de nitrógeno tengo en esos 14 gramos? 0,5. Bien, entonces, en 0,5 moles de nitrógeno, ¿cuántas moléculas voy a tener de nitrógeno? 3,01 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. 3,01 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. El otro día, profe, pasó eso. Estábamos con el otro profe en el MIDI y yo en vez de poner bien ordenado, si vos tenés un mol arriba, tenés que poner mol abajo, ¿no? Yo había puesto un mol arriba y la molécula abajo, entonces me daba cualquier número y no me daba el 3,01. Sí, esa es la reglita de las... Es el orden que tiene que seguir la reglita de 3. Siempre tenés que hablar del mismo término, de lo mismo, y en el otro término no, siempre tenés que hablar de lo mismo. Es decir, si yo empecé hablando de moles, acá abajo voy a hablar de moles. Si en la derecha obtengo
o hablo de moléculas, el resultado en este caso va a ser moléculas. Claro. Acá, por También. ejemplo, fíjense, acá empecé hablando de moles y del otro lado gramos, entonces abajo tengo moles y a la derecha gramos, ¿sí? Siempre Claro. sigue no puedo Así. cambiar, ¿sí? Así no te confunde, así no te confundís. Exactamente.